Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este taller sobre intereses y capitalización vinculado con el dictado del acta 2764 del 22 por parte de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo. Esta actividad la realiza la Asociación de Abogados Laboralistas a través de la Comisión de Derecho del Trabajo, conjuntamente con la corriente de abogados y abogadas 7 de julio. El primer comentario que me interesaría formular es que durante años nos han bombardeado con la famosa industria del juicio y resulta que durante años hemos visto cómo los trabajadores que han iniciado un reclamo judicial, al obtener sentencia y el reconocimiento de su crédito, al momento de la liquidación del mismo, han visto disminuido considerablemente su valor, teniendo como comparación cualquiera de los parámetros existentes. Me refiero al IPC, al SER, inclusive hasta el incremento de los aumentos por convenio colectivo del trabajo. Esto evidentemente tiene que ver con la política seguida por la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo y los intereses que fue aplicando conforme las actas 2601, 2630 y 2658. Muchos de nosotros coincidimos en que esta situación de perjuicio claro para el trabajador y de transferencia, inclusive de dineraria, el bolsillo del trabajador a las empresas al no adecuarse los importes durante los años transcurridos, tiene como fundamento, algunos de sus fundamentos son, primero, la extensión increíble de los juicios laborales, que llegaban a 6 años promedio de su duración antes de la pandemia y que hoy fácilmente alcanzan los 8 años de duración. Segunda, una inflación galopante. Pensemos solamente que en este año, de aquí a un año para atrás, se está hablando de un 100% de inflación. La prohibición de la indexación, que sigue vigente, y finalmente, reitero, las tasas de interés que utiliza la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, por lo menos hasta septiembre del 2022, que implicaron, reitero, una pérdida que los estudios serios ubican entre el 40 y el 50% del capital de pérdida para el trabajador como consecuencia de la utilización de estas tasas. Frente a esta situación, los abogados laboralistas y las instituciones que los representan mantuvimos reiteradas reuniones presenciales con la Cámara Nacional del Trabajo, donde no solo le propusimos distintas alternativas para morigerar este daño, sabiendo que no iban a ir por el todo, sino que a lo sumo íbamos a poder convencerlos de disminuir el perjuicio que sufrían los trabajadores, y documentamos esta situación haciendo la formulación por escrito. Y bueno, no digo que solo por nuestro accionar, pero acercamos nuestra opinión, y la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, con fecha 7 de septiembre, dicta el acta 27 de 64, por la cual ratifica la aplicación de las actas antes mencionadas y autoriza la capitalización anual de los intereses desde la notificación de la demanda. Este acta mejora la situación del crédito del trabajador con relación a las otras actas, indudablemente sí. Es lo que nosotros pretendíamos frente a la Cámara cuando fundamentamos las razones de aplicar cualquiera otro de los criterios posibles de adecuación de los montos después, reitero, de años de litigio. Evidentemente no. Lo que correspondería decir es que la lucha continúa. Conocemos que el acta que
que vamos a tratar, inclusive todavía sigue en discusión dentro de la Cámara y que pueden producirse novedades. De todas maneras, el acta existe hoy y la decisión de todos nosotros es trabajar sobre ella, y este taller tiene como finalidad tratar de discutir entre todos posibilidades alternativas que puedan ir planteándose con relación a los créditos de los trabajadores y su adecuación al momento de la percepción. Entonces, le cedo la palabra al doctor Gustavo Ciampa, que es el presidente de la Corriente de Abogados y Abogadas 7 de Julio. Bueno, gracias Menti, bienvenida, bienvenidos a los que están presentes, a los que están por el vivo de Instagram. Somos muy amigos con Menti, además de ser compañeros, entonces me he tomado un atrevimiento, que me vas a saber entender y disculpar, que esta actividad la estamos organizando entre la Asociación de Abogados de Buenos Aires a través de la Comisión de Derecho al Trabajo, porque tuviste un error en la entidad, y la Corriente de Abogados y Abogados Laboralistas 7 de Julio. Somos estas dos entidades las que estamos organizando esto. ¿Y cómo surge esta actividad? A ver, la veníamos pensando desde hace unos meses. Yo creo que por allá por junio veníamos pensando hacer una actividad para seguir instalando el tema de la forma en que se venían licuando los créditos laborales en los juicios. Estos factores, uno, son muy poca la cantidad de trabajadoras y trabajadores que hacen juicio respecto de los que tienen derecho a hacerlo, muy pocas, muy pocas. Yo tengo un cálculo es inferior al 2% de los que tienen derecho a hacer un juicio que efectivamente lo hacen, es alarmante. Pero además, que al contrario de lo que se dice, los trabajadores y trabajadoras lucran con los juicios, que los abogados y abogadas laboralistas lucramos con los juicios, en definitiva lo que estábamos viendo es que eran las empresas las que terminaban lucrando con los juicios laborales. Y esto a mí me llega, pero lo voy a contar de mí, pero hay muchas compañeras y compañeros que teníamos la misma sensación y nos fuimos juntando con la misma apreciación. Cuando un cliente, un hombre grande, un expediente de sentencia de primera instancia, que llevaba ya casi 5 años de tramitación, después de algunas negociaciones frustradas, llega a hacer un ofrecimiento a la demandada, que te un muy buen ofrecimiento. Se lo transmito, le digo al duelo, con su señora, la que quiere hacer, todavía falta el tiempo de la sentencia, más tiempo de la cámara, un hombre grande, bueno. Y yo pensé que cuando me lo llamaban iba a decir, sí, doctor, sí, me llama al día siguiente y dice, doctor, ¿sabes lo que pasa? Cuando empezamos esto eran $60.000 el reclamo. Y hoy son 30 lo que están ofreciendo. Y el ofrecimiento de pesos era muy bueno, no había esa diferencia entre el monto con interés a esa fecha del ofrecimiento. Mi comentario fue, ¿sabe cuál es mi temor? Que dentro de un año y medio, cuando terminemos esto, es en 15. Entonces, evalúenlo usted, seguimos adelante, yo no tengo problema. Pero empezó a dar vuelta al tema de cómo se perdía midiendo en dólares. Y hablando con gente, decía, no, por el dólar es un parámetro muy volátil, la Argentina, el dólar, la tasa LIBOR, los mercados, la bolsa de Nueva York, pero no es parámetro. Entonces, en junio de este año dije, a ver qué puede ser parámetro para medir cuánto se licúa un crédito laboral en la Argentina. Más argentino que el asado, no hay, pero vamos a medir el kilo de asado. Y encontré un lugar, un sitio, Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que tiene los precios de los diferentes cortes de asado históricos, mes por mes, y fui en una sentencia particular a medir cuánto era la equivalencia del crédito en kilo de asado, donde no hay LIBOR, mercado, algo común a todos. Porque yo había visto que en dólares, midiendo en dólares, oficial o blue, lo mismo, oficial contra oficial, blue contra blue, un crédito en el transcurso de 6 años de juicio se licuaba a un 33% del monto original. No, se licuaba un 33, no, a un 33, o sea, se licuaba un 67%.
Y la sorpresa fue cuando un kilo de asado vi que se licuaba lo mismo. Porque, caso del ejemplo este que había tomado, que era un caso real, con sentencia firme, consentida, de los 4.643 kilos de asado que se podía comprar el actor con el crédito original al momento de su vengamiento, con los intereses, etcétera, al momento de la liquidación se compraban 1.484 kilos de asado. Se le notaba un 32%. Entonces dije, esto no es tema de la volatilidad del dólar, es que se están cayendo los créditos. Charlamos con compañeros, charlamos en el marco de la corriente, lo charlamos en el marco de la ABA. Lule estaba trabajando por su parte con Leandro Recalde también en el tema, Nito Valera venía trabajando en el tema, y ahí empezó entre la corriente y la ABA, bueno, hagamos alguna actividad para ver cómo seguimos instalando el tema. Los datos estos que yo tiraba, que había llegado, publica página 2 en un artículo que me publicó en junio de este año, y bueno, entre todos empezamos a instalar el tema, fuimos hablando, fuimos planteándolo en la Cámara, y llega el momento del 7 de septiembre con el acta 2764 de la Cámara, que ahora entrarán la compañera y el compañero en tema, texto confuso en algunas cosas, y con una singularidad. Puede haber anteriores, pero desde que yo recuerdo, desde 1991, en el marco de la ley de convertibilidad y la prohibición de actualización de créditos, vienen sucediéndose en diferentes momentos que fue viendo el país, actas de la Cámara en la cual sugieren, recomiendan la aplicación de determinadas tasas de interés. Las sugerencias en realidad están más dirigidas a los jueces de primera instancia, que mayoritariamente aplican el criterio de la Cámara, no mayoritariamente. Pero digamos, para la Cámara tiene otro tipo de fuerza. Sabemos que no es un plenario, pero desde el 91 hasta acá, todos los jueces de Cámara aplicaron las resultantes de las tasas de interés de cada uno de los acuerdos de Cámara, salvo en esta oportunidad. Hay, después lo comentarán Lule y Nazarena, a los pocos días, estamos hablando del 7 de septiembre, hoy también estamos a los pocos días del 7 de septiembre, pero esto para los 2 o 3 días hábiles ya salió alguna sentencia de Cámara donde decía no vamos a aplicar el acta 2764. Esto es preocupante. Comento que hoy hubo otro acuerdo de Cámara, por si alguien no está enterado del resultado, por eso tiramos esta actividad y no sabemos si espectarlo o no, porque vamos a ver qué pasa con el acuerdo. Bueno, convocamos para el 2764 y cuando nos sentamos acá salió la 2765, además en el día no tenemos tiempo de estudiar. Bueno, no pasó nada. A ver, no pasó nada, quiero decir, está toda la situación igual que estaba a partir del 7 de septiembre. Hubo desavenencias entre los miembros de la Cámara, entre el acuerdo de hoy consensuar y si no votar algunas cuestiones meramente operativas de lo ya resuelto por la Cámara, y otra posición que es, barajemos de vuelta, hay que modificar lo que se dispuso en el acta 2764. Con lo cual, todavía no está la redacción, esta información saldrá mañana a la redacción, pero no se modificó nada, con lo cual seguimos igual que con la incertidumbre que estamos a partir de que algunos jueces de Cámara que participaron en el acuerdo, concurrieron al acuerdo, votaron al acuerdo y perdieron el acuerdo y ahora no cumplen con el resultado de la mayoría del acuerdo en el que participaron. Vamos a ver, la idea de esto, nosotros lo llamamos taller, porque era más atención. Esto acá tenemos que elaborar todos. Tenemos una compañera y un compañero que tienen el tema pensado, que tienen el tema elaborado y que además lo pensaron más, quizás lo pensaron más que muchos de nosotros para hacerse cargo del tema. Pero estamos, esto es como no sé, un laboratorio, estamos haciendo un ateneo, esto hasta podría tener la escenografía de estar todos en ronda, ellos un poquito más arriba, pero después todos en ronda. Pues la idea es que entre todos vayamos llegando a ver posibilidades de planteos, posibilidades de defensa de lo resuelto en el acta, situaciones como, bueno, qué pasa cuando, a ver, van a contar ellos seguramente el contenido del acta, pero
hay un expediente en cámara con una sentencia apelada, vamos por la actora, no apelamos de intereses, lo puedo plantear ahora o no, lo verán ellos, o lo discutiremos después. ¿Hay sentencia firme respecto de los intereses? ¿Se puede hablar que los intereses integran la cosa juzgada de una sentencia? ¿Puede una sentencia ser cosa juzgada sobre circunstancias futuras que no fueron previstas al momento de la sentencia? Yo esto voy a traer a colación, y no me estoy anticipando a lo que van a hablar ellos, pero sí algunas cosas, digamos, lo que pasamos determinado umbral de edad, tenemos la ventaja de, uno podría decir, la experiencia para disfrazar al camino a la vejez, pero de haber vivido algunas situaciones que permiten invocar o tener presente algunas cosas. Yo quiero traer a colación un fallo muy importante de la Corte. Primero uno, Valdés contra el Gobierno Nacional, después hubo otro famoso, Valdés con Cintioni, 3 de mayo de 1979, donde la Corte dijo: la actualización de los créditos salariales responde a un claro imperativo de justicia, cual es el de eliminar los efectos perjudiciales que la demora en percibirlos ocasiona a los trabajadores. Atento a que las prestaciones de esa especie tienen contenido alimentario y las indemnizaciones laborales se devengan generalmente en situaciones de emergencia para el trabajador. El reajuste de tales créditos no hace a la deuda más onerosa en su origen, solo mantiene el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento. El derecho de propiedad afectado sería de no aplicarse la actualización. Acá podemos modificar actualización por interés. El del acreedor, quien percibiría una moneda desvalorizada cuyo poder adquisitivo sería muy inferior al que tenía en la época en que debía cobrarse la deuda. El principio de afianzar la justicia y la garantía de una retribución justa exige que la equivalencia de prestaciones recíprocas responda a la realidad de sus valores y a la finalidad de cada una de ellas, situación equitativa que aparece alterada cuando por culpa del deudor moroso la prestación nominal a su cargo ha disminuido su valor real, su poder adquisitivo, en relación a los fines propios de naturaleza alimentaria por factores que no dependen del acreedor. Hay jurisprudencia de la Corte que establece además expresamente, que hay de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que la tasa de interés no integra la cosa juzgada y la tasa de interés es siempre revisable, por lo que hace a lo que está comprendido en la cosa juzgada es el valor de la sentencia, el fundamento de la sentencia y no la tasa de interés que se haya aplicado. Por supuesto estamos hablando de circunstancias cambiantes. Hay un antecedente que no es igual, un antecedente histórico de unos fallos hay bastantes, que no es igual, pero en esencia es asimilable, que es lo que pasó con la explosión de la Argentina de diciembre del 2001. A ese momento, la tasa de interés que se aplicaba a los créditos laborales en la Justicia Nacional del Trabajo era de 12% anual. Y cuando estalló todo en diciembre del 2001, en el primer semestre del año 2002, la inflación dio más del 30%, creo que estaba en el 35% en el primer semestre, con lo cual una tasa del 12% anual era insuficiente para preservar el valor de los créditos laborales. Y esto dio lugar a que ante planteos, incluso con sentencias firmes que habían pasado en la autoridad de cosas juzgadas y expedientes que se encontraban en ejecución, juzgado de primera instancia, y la Cámara convalidara la modificación de la tasa de interés, estableciendo además que la tasa de interés no estaba comprendida entre la cosa juzgada. ¿Cuál es la diferencia? Y con esto voy cerrando esta introducción. ¿Cuál es la diferencia entre ese momento y el actual? Que en aquel momento fue abrupto. Fue 19-20 de diciembre del 2001, a los primeros días de enero que salió la ley de emergencia, que explotó todo. Y acá se viene dando una progresión. La pérdida de valor de los créditos laborales se viene dando en un continuo, pero además en un continuo ascendente, que se ve agravado por dos cosas. ¿Por qué surge esto ahora? ¿Por qué vemos esto ahora y no lo veíamos 6 años atrás, 10 años atrás? Por dos factores, que son el crecimiento de la inflación y la demora de los juicios. El impacto de esta pérdida en un juicio que demore 2 años, con
índice de inflación del 20%, no es lo mismo que el impacto que se produce en un juicio de demora 6 años con tasa de inflación que en este momento está en un 80%, pero que viene de hace unos años en un 50%. Y alguien puede decir, pero esto es lo que me hacía ruido. Porque si la tasa de interés que se aplica en el fuero dio el año pasado un 49 y pico % y la inflación fue de un 50, decimal, se pierde tanto del poder de compra del valor de ese crédito laboral. Y se pierde por yo creo que el mayor problema no está en la tasa de interés, sino en la forma que se aplica la tasa de interés. Recurrir a la... Estamos todos parados en una ficción. A ver, lo que se busca a través de la tasa de interés es esquivar la prohibición de la actualización. Quienes llegamos a vivir otra época previa a la convertibilidad era IPC, índice de precio al consumidor, más un interés del 15% anual, con lo cual el interés se aplicaba sobre el capital actualizado. Cuando se prohíbe la indexación, se empieza a través de un interés, de una tasa de interés, buscar satisfacer las dos cosas, mantener el valor del crédito y además el interés puro. Pero la economía capitaliza. Cuando se dice, lo voy a simplificar, la inflación del año 2021 fue un 50,5%, ese 50,5% es sobre los valores del año 2020. Cuando yo aplico una tasa de interés del 49% por el mismo periodo, pero lo aplico sobre un valor del 2015, el monto es mucho menos. Esto es como, si digamos, vamos a aplicar un aumento de sueldo del 100%. Bueno, no, sobre el último sueldo, no, sobre el que tenías en el 2015. Entonces no sabes más. No me estás haciendo ganar el 100%. Bueno, entonces, hay formas de hacer esta ficción y se requiere una ley, digamos, que exentúe a los créditos laborales de la prohibición de indexar. Pero mientras tanto, una de las herramientas viables es la del acta 2764. Yo tengo algún material más de viejo que después en tal caso lo voy a mencionar, pero vamos a pasar a Lule y a Nazarena. La idea es, hablan ellos dos y después hacemos algo muy dinámico y de inquietudes. Yo le digo Lule, pues también es amigo, Luis Marín, integrante de la corriente de abogadas y abogados laboralistas 7 de julio. Lule, tuyo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Si puedo poner esto acá. Bueno, gustazo estar acá en la ABA y en este encuentro que en definitiva es una instancia de reflexión colectiva. Estamos todos desayunándonos con el acta, con la 2764, y entiendo que hay en algún punto más dudas que certezas en cuanto a lo que es la aplicación concreta frente a determinadas situaciones que no quedan del todo claras. Si bien es cierto que salieron distintos pronunciamientos que inclinan la balanza hacia uno y hacia otro lado, después entonces veremos fundamentalmente en el ámbito de la interacción con ustedes qué podemos ir o qué se nos va ocurriendo justamente colectivamente en términos a cuál sería la mejor estrategia para lograr la actualización de los créditos. Ahora, previo a meterme en esto, sí me parece importante trazar un breve recorrido, no abundando demasiado, bastante dijo Néstor y Gustavo en cuanto a cómo llegamos a esta situación, el acta 2764, pero porque creo que es importante que nos detengamos un poco en la historia de cómo llegamos a esta acta, y creo que tiene que ver por lo que está sucediendo precisamente en el seno de la Cámara Nacional de Relaciones del Trabajo. Como todos sabemos, generó encendidos debates este esquema de capitalización, posiciones inconciliables y una situación que por lo menos yo no tengo registro de que haya sucedido anteriormente, donde jueces que estuvieron presentes
no podría decir que dieron la discusión, porque aquellos que están ahora de alguna manera boicoteando al acta no se pronunciaron, no fijaron la posición en el marco de la discusión colectiva. Por ahí hubiera sido interesante que lo hagan. Uno lee el acta y encuentra que quienes hoy están cuestionando el criterio mayoritario no se pronunciaron, no fijaron posición. Bueno, hubiera sido por ahí interesante que lo hagan en ese momento. Podemos hablar un poquito de qué sucede con esa posición, se diría restrictiva, por llamarlo de alguna manera, del acta. Pero lo cierto es que me parece a mí que lo que se viene va a ser, amén de discutir algunas situaciones puntuales que tienen que ver con lo que planteaba Gustavo recién, el abogado no apeló la tasa y está a estudio de la Cámara y situaciones de esa naturaleza, pero me parece que una buena parte de nuestra atención va a estar dada por la defensa misma del acta y de lo que el acta vino a resolver. ¿Por qué? Porque el acta introduce, seguramente con algunos límites, y existen por supuesto algunos matices en cuanto a las posibilidades que tenía la Cámara o a las distintas alternativas a las que podía acudir, como planteaba Nesti en la introducción, pero lo cierto es que se mete con un tema que es bastante grave en nuestro país en este momento, que tiene que ver con la licuación de los créditos laborales y concretamente con la transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el sector del capital. Pero en definitiva eso es lo que está sucediendo cuando se licúa el crédito laboral, es decir, hay un crédito alimentario que resulta despojado en el ámbito precisamente de la justicia especializada del trabajo, que es garante de del fin intuitivo que tiene nuestra disciplina. Entonces hay un contrasentido ahí, algo muy complejo, que tiene que ver con que el trabajador y la trabajadora que accede a la instancia judicial y procura el reconocimiento de sus derechos, luego del tránsito por esa instancia judicial en una sentencia favorable, resulta ser que se ve en una situación desventajosa con relación a lo que hubiera sido el pago oportuno del crédito laboral. Entonces, sí me parece importante, como decía al inicio, ver cómo llegamos al acta, porque en definitiva vamos a tener que, vamos a tener que defender el acta, porque no está clara hoy la posición en el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Supongo que habrá una vuelta, que habrá nuevos encuentros, nuevas discusiones. Esta falta de cumplimiento en acuerdo mayoritario, entiendo que es grave. Después vamos a ver que esté en juego y vamos a hacer un poco de números, porque en definitiva se trata de hacer números para ver quién tiene la razón de un lado o del otro. Pero lo cierto es que hoy en día ya tenemos dos salas que claramente no están aplicando el acta. Esta es la sala 2 y la sala 8, hay pronunciamientos en este sentido. Hay una sala que no lo sabemos todavía, la sala 9, la sala 10, pensamos que por cómo se conforman las mayorías podrían llegar tampoco a aplicar el acta, y viendo especialmente cuáles fueron los distintos argumentos vertidos en el marco de la discusión de la 2764. Entonces, lo decía Néstor y lo decía Gustavo, ¿por qué llegamos a esta situación? Por una conjunción de factores. La demora de los procesos judiciales, escandalosa en la República Argentina. Estábamos hablando hace años atrás de 3 años, después fuimos a 4, después fuimos a 5, explotó el mundo por el aire con la pandemia. Estamos en algunos casos en 6, 7, 8 años de tramitación. Por un lado, una demora en la tramitación de los juicios. Por otro lado, un proceso inflacionario que nadie en su sano juicio puede negar en la República Argentina y que además comprende a distintas generaciones. Todos los que tenemos uso de razón en algún momento hemos sufrido más o menos los efectos de la inflación. De otro lado, la prohibición de actualización de los créditos laborales y finalmente la insuficiencia de los mecanismos que se venían utilizando hasta el momento para hacer frente a la licuación del crédito laboral. Quiero decir, la aplicación de las tasas de intereses fijados por el acta 2601, 2630, 2658, después lo vamos viendo. Ahora, en nuestra materia, en el ámbito del derecho del trabajo, prontamente fue advertido el riesgo que significaba la depreciación monetaria de cara al mantenimiento del crédito laboral, en indemnización por caso. Digo prontamente, pues ya en el año 74 la Ley de Contrato de Trabajo, en su versión originaria, la
pluma protagónica de Norberto Centeno, ya en el artículo 301 la advertía y entonces decía que frente a la depreciación monetaria había que actualizar el crédito del trabajador, desde que cada suma era debida y hasta su efectivo pago, con un índice de precios determinado. La dictadura militar, como todos sabemos, no solamente modificó la ley de contrato de trabajo, bueno, esto es historia conocida, pero igual bien vale que lo reiteremos en cada una de las charlas que tenemos, porque en definitiva tiene que ver con nuestra historia y tiene que ver con lo que le sucedió también a Centeno, que todos sabemos, o por lo menos todos deberíamos conocer, que fue masacrado en una empresa de tortura de la dictadura militar. Bueno, la dictadura modifica también el artículo 301, lo limita, lo lleva al índice del peón de la construcción porque quedaba más bajo. De ahí tiene lugar la declaración de inconstitucionalidad de la Corte en Valdés en el año 79, que decía Gustavo, en una cita que es muy interesante, porque aún la Corte de la dictadura asesina plantea que, como yo también me había citado una parte, que el reajuste no hace a la deuda más onerosa, sino que mantiene el valor económico real de la moneda frente al progresivo envilecimiento. Esto es importante tenerlo presente, porque la Corte de la dictadura militar lo estaba diciendo. Bien, entonces, cuestiones que peso más, peso menos, y luego algunas modificaciones, llegamos al artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, que planteaba prácticamente una cosa semejante. Es decir, ante la depreciación monetaria lo que corresponde es utilizar un mecanismo de actualización, que siendo el índice de precios al consumidor de la capital federal, eso dice en su actual redacción, desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago. El mecanismo es ciertamente razonable, es decir, si un proceso inflacionario genera que un crédito de 100 pesos termina depreciándose absolutamente, lo que hay que hacer es actualizarlo y a otra cosa. Y este criterio rigió sin mayores inconvenientes hasta el año 1991, donde aparece la ley 23928, que lleva adelante la convertibilidad del austral, después el peso, al dólar estadounidense, el famoso 1 a 1. Bueno, lo que establece, también recordemos la coyuntura, ¿no? Una inflación galopante, veníamos de la hiperinflación, el mundo que cambia, Argentina que adopta con brazos abiertos un esquema inserto en el consenso de Washington, el neoliberalismo, todas estas cosas que conocemos. La cuestión es que la ley 23928 prohíbe cualquier sistema de actualización automático de créditos. En este caso, no corría entonces el artículo 276, el actual artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, y esto obliga a buscar algún mecanismo alternativo para mantener el valor del crédito. Ahora, ¿qué sucede? Que mientras hay una estabilidad en los precios, no hay mayor inconveniente frente a lo que es la prohibición de actualización. ¿Por qué? Porque el trabajador que hubiera percibido X suma de dinero, concepto indemnizatorio, transita a la instancia judicial, va a recibir nominalmente algo que es bastante parecido a aquello que hubiera percibido en término, más un interés moratorio destinado a indemnizar la falta de pago en término. Entonces, no generaba mayores inconvenientes. Teníamos entonces la ley 23928, que prohibía el mecanismo del artículo 276, la actualización. Después esta ley de alguna manera es ratificada, la ley no, la prohibición de actualización, por una ley del año 2002, que es la 25561, que si bien deroga la convertibilidad, se acuerdan de aquellos años la especificación asimétrica y demás, pero mantiene este esquema de prohibición de actualización. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando, como decía hace un ratito, cuando hay una estabilidad en los precios, no hay mayor inconveniente con este sistema que podríamos denominar nominal. De hecho, en el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el criterio que imperaba era fijar un interés puro destinado a compensar la falta de pago en términos de la indemnización del 12% anual. Entonces, esto fue inclusive fijado en un acta del año 1994, el acta 2155 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. ¿Por qué retengo este dato? Como para que nos ubiquemos en dónde estábamos. En un contexto donde los precios no se modificaban, los bienes y servicios de alguna manera mantenían su valor, había algún movimiento pero menor,
la Cámara del Trabajo establecía que había que fijar un interés moratorio como el concepto de indemnización por la falta de pago en términos de crédito de un 12% anual. No tengamos este dato porque después nos va a servir. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando el proceso inflacionario empieza a agudizarse, necesariamente hay que buscar algún mecanismo frente a la depreciación del crédito laboral. Y esto tiene, por supuesto, su réplica en el ámbito del Fuero Nacional del Trabajo. Entonces, empiezan a tener lugar determinadas actas que ahora ya tienen un doble objetivo, donde el interés empieza a cubrir un doble objetivo. De un lado, busca indemnizar la falta de pago en término del capital adeudado, el crédito alimentario adeudado al trabajador, pero de otro lado busca el mantenimiento del valor de ese crédito. Entonces, ya no estamos hablando de lo que era el acta de 1994, donde había una tasa pura de interés, donde pura y exclusivamente estaba destinada a compensar la falta de pago en término, estoy hablando del interés moratorio, artículo 768 del Código Civil, sino que además de tratar de compensar o de indemnizar la falta de pago en término, venía a de alguna manera intentar que no se pierda, intentar que no se desvalorice ese crédito laboral. ¿Por qué? Porque la vía indirecta de actualización, no es estrictamente una actualización, pero es una vía indirecta para mantener el valor del crédito, estaba uniformemente aceptado que no infringía la prohibición de actualizar. Y así nos mantuvimos bastante tiempo y no había mayor inconveniente. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando la inflación empieza a ser galopante, el proceso se agudiza absolutamente y empiezan a suceder estas cuestiones que relataba Gustavo, donde la suma que habría percibido el trabajador de haber obtenido en término la indemnización, por ejemplo, ante un despido, le alcanzaba para adquirir determinada cantidad de productos, en el caso de Gustavo la carne, pero cualquier índice que recurramos para hacer el comparativo. Lo cierto es que frente al pago en términos de la indemnización podía adquirir determinados productos, pero luego transitar la instancia judicial, reconocido el crédito, aplicado los intereses que fijaba o que sugerían las actas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, lo cierto es que se reducía sustancialmente su poder de compra, es decir, el poder adquisitivo del crédito laboral se reducía absolutamente. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, los propios trabajadores y trabajadoras nos lo decían porque evidentemente no les alcanzaba para lo mismo el dinero. Y esto se puede hacer el comparativo con cualquier tipo de índice. Se puede hacer con el IPC. ¿Qué es el IPC? Es la canasta es un índice que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, que lo que hace es medir la canasta de bienes y servicios que son de consumo popular, generalmente, y entonces establece un promedio, y es un índice que habitualmente decimos que mide la inflación. No es estrictamente la inflación, es el costo de vida, pero pesos más, pesos menos, más o menos lo mismo, y no hay ningún sociólogo. Y si hay algún sociólogo o socióloga, las disculpas del caso. No es lo mismo, pero muy parecido. También podríamos hacer el comparativo con el RIPTE, o como decía Nesti, también podríamos hacer el comparativo con lo que es el salario actual del convenio. Es decir, si nosotros tomamos la indemnización que le deberían pagar al trabajador o a la trabajadora despedida a parámetros actuales, es decir, tomando el básico del convenio colectivo, el día de hoy hacemos la indemnización, vemos que es mucho más lo que percibiría hoy día el trabajador que aquel nominal histórico, que aquel capital histórico con las tasas aplicadas en la justicia. Entonces, frente a esto empiezan a surgir algunas reacciones, tibias reacciones en el ámbito de la justicia del trabajo. Cañal empieza con toda una prédica denunciando la situación, una de las primeras, Cañal que advierte la cuestión. Creo que otros y otras lo advirtieron también, pero Cañal lo cierto es que levantó la bandera de lo que estaba sucediendo. Hubo algunos pronunciamientos también en el ámbito de la primera instancia, Segura, con sus fallos extensos y bastante prolíficos y citas jurisprudenciales, pero lo cierto es que también cuestionaba el tema, Ojeda lo hizo. Bueno, algunos pronunciamientos empiezan a decir: señores y señoras, este mecanismo de prohibición de actualización es manifiestamente inconstitucional, porque lo cierto es que en el caso concreto y la
coyuntura económica que transitamos suponen la licuación del crédito del trabajador, el despojo del crédito del trabajador, transferencia de recursos, etcétera, 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 lo que va en contra de todo lo que son los principios que dictan nuestra disciplina. Se entiende que el sujeto de preferente tutela constitucional es el laburante, es la trabajadora, no así el empleador, que en definitiva tiene un incentivo para no pagar en términos las indemnizaciones laborales, porque el paso del tiempo, el extenso tiempo que supone un proceso judicial, termina favoreciéndolo, porque cuando tiene que pagar va a pagar menos que lo que hubiera abonado si pagaba en términos. Entonces, esto da lugar a distintos cuestionamientos y empiezan distintas soluciones. La Cámara se inclina por una, pero había distintas alternativas. De un lado están aquellos que planteaban los jueces, y en cierto sentido en las demandas nosotros empezamos a incluirlos, los que plantean que es inconstitucional el mecanismo de actualización, con una complejidad que tiene que ver con que la Corte Suprema en distintos pronunciamientos validó la prohibición del mecanismo de actualización, planteando que es una política no justiciable en tanto y en cuanto tiene que ver con determinada posición económica, determinadas políticas económicas donde la justicia no debería intervenir. Bueno, es discutible, el último pronunciamiento en este sentido es Mazzolo, del año 2014, donde cito Mazzolo porque ahí se valida la 23.928 y la 25.561, las dos normas, pero lo cierto es que habría que repensar la cuestión teniendo en cuenta que lo que hay acá es una afectación no solamente del principio protectorio, 14 vicisimas, sino fundamentalmente además el derecho de propiedad de todos los trabajadores y trabajadoras que ven reducidos en prácticamente un 50% sus ingresos. Bien, pero eso era una posibilidad. Otra posibilidad es interpretar que las indemnizaciones laborales son deudas de valor, esta es una posición que tenía Centeno en su momento, que levanta Cornaglia, que levanta Formano, que levanta Segura, es decir, lo que plantean en cierto sentido es muy sintéticamente, señores, acá no estamos hablando de una cantidad de X de dinero, sino que en definitiva el salario tiene que servir para proveer la manutención del trabajador y de su grupo familiar. Entonces, en tanto y en cuanto ese salario permite poder acceder a determinados bienes y servicios y demás, estamos hablando de un valor. Típicamente el salario mínimo vital y móvil da cuenta de que estamos ante una deuda de valor, y la deuda de valor tiene la ventaja a relación de la deuda dineraria, que es lo que de todas maneras se interpreta en forma mayoritaria la justicia, es que no está sujeta a la prohibición de actualización. Es decir, al momento de cancelarse una indemnización hay que calcular que efectivamente se mantenga la posibilidad de acceso a determinados bienes y servicios. No, es más amplio, no excede un poco el objetivo de esta charla, pero había otra posibilidad. Y otra es el artículo 770 del Código Civil, ¿sí? Recordemos que en la actual redacción del Código Civil Comercial aparece alguna modificación en cuanto a lo que es la capitalización. Y la capitalización de intereses, el anatocismo, que tenía mala prensa, pero me parece que en nuestra materia no estaba justificado. ¿Por qué tenía mala prensa? Porque es aplicar intereses sobre los intereses, y entonces tiene mala prensa porque aparece la figura del prestamista usurario que abusa de su posición dominante y en definitiva de las necesidades de aquel que tiene que acceder al préstamo para cubrir necesidades de subsistencia. No es nuestro caso, porque el laburante no es un prestamista usurario, ¿se entiende? El trabajador es el hiposuficiente de la relación laboral que se ve privado del crédito que el derecho le corresponde por el obrar ilícito de la patronal, que no le abona en términos, primero, que ya tiene un primer ilícito, que es despedir sin causa, que todos sabemos que no hay derecho al despido en Argentina, lo hemos hablado cuántas oportunidades hemos tenido. Pero después, no solamente que frente a este ilícito contractual, que de todas maneras tiene validez, Justo López allá lejos y hace tiempo lo planteaba, lo cierto es que hay un ilícito adicional que tiene que ver con el no pago de la indemnización, que coloca a un trabajador, fundamentalmente si no logra reinsertarse laboralmente, en una situación terrible porque está obligado a ingresar al mundo de las tarjetas de crédito y que enderezan esa pelota y paga el mínimo y la bola y la bola y la bola, que todos nosotras reconocemos porque defendemos laburantes. Y esta es la realidad de un trabajador despedido al que no le pagan el salario.
Entonces, decía, el artículo 770 establece que a partir de la notificación de la demanda corresponde la capitalización. Es una excepción al anatocismo, a la prohibición de intereses sobre los intereses. Y eso es una variante que tiene la ventaja, si se quiere, de que funciona en cierto sentido como funciona la inflación, lo que planteaba Gustavo. Lo cierto es que el gran problema que tenían las tasas que se aplicaban en la justicia es que se sumaban y se aplicaban a un capital histórico, en forma totalmente nominal. Vamos a encontrarnos, y en estos días que vienen vamos a ver mucho, qué es una tasa nominal, qué es una tasa efectiva, y todas discusiones que la verdad que a medida que uno estudia apenitas un poco la cuestión, se da cuenta que algunos camaristas desconocen absolutamente cuál es la aplicación de una tasa nominal, cuál es la aplicación de una tasa efectiva anual, etcétera, etcétera. Nada, comentario más. En concreto, entonces, la solución que plantea la Cámara Nacional de Apelación al Trabajo es razonable, de alguna manera logra compensar esa pérdida del poder adquisitivo y en algunos casos supone también la aplicación de un interés puro moratorio destinado a compensar la pérdida de crédito. ¿Qué establece la Cámara del Trabajo en acuerdo mayoritario? Dos cuestiones. Que la capitalización opera en una doble instancia. En un primer momento, ante la notificación de la demanda, y después de esa primera capitalización que va desde la sumatoria de intereses, desde que cada crédito es debido, es decir, por ejemplo, al momento del despido, hasta el momento de notificar la demanda, hay una primera capitalización donde al capital nominal original se le suman los intereses que transcurrieron, después Nasa lo va a explicar mucho mejor que yo. Después, una vez que tenemos ese capital con los intereses devengados en este primer momento, anualmente opera una capitalización de los intereses. Entonces, cada 365 días se hace un nuevo cálculo, se suman los intereses y vuelve otro cálculo. Después lo vamos a ver, pero, y lo va a explicar, Nazar estuvo laburando muchísimo. Ahora, frente a esta situación, aparece otra posición que tiene que ver con la que lleva adelante la sala 2, que tiene que ver con la que lleva adelante la sala 8, que plantea que no está en absoluto de acuerdo con lo resuelto en el criterio mayoritario, y lo que dice es que corresponde una única capitalización que tiene que ver con cuándo se notifica la demanda. Es decir, la capitalización anual no correspondería, sino que únicamente hay una capitalización inicial al momento de notificar la demanda. Entonces, opera el despido más sencillito, opera el despido, pasan 6 meses hasta la notificación de la demanda, bueno, tenemos lo que se le debía en concepto de indemnización por despido, los intereses devengados en esos 6 meses, se arma un nuevo capital y esa es la única instancia de capitalización que opera al notificar demanda y después va a devengar intereses en función de las tasas 2601, 2630, 2658 hasta el momento del pago. Es decir, que desaparece la capitalización anual. ¿Qué es lo que plantean? Fundamentalmente Sudera fue quien desarrolla Sudera, que está ahora está subrogando en la sala 2. Entonces, no está subrogando, está Sudera que está en la sala 2 y forma un tándem con Pesino que sí está subrogando en la sala 2. Entonces, fíjese que en la sala 2 sea una situación bastante particular. Está García Bior, que estudió muchísimo el tema, muchísimo, con mucha seriedad, ella y Vázquez también, que entonces tiene una posición muy clara, pero además muy desarrollada. Sudera está totalmente en contra y desempata Pesino haciendo lugar a lo que plantea Sudera. ¿Cuál es el problema? Que algunos juzgados de primera instancia empiezan a replicar este criterio absolutamente restrictivo. Entonces, digo, por ahí va a venir la discusión. Ahora, a mí me gustaría que hagamos un poco de números, porque en el plano de la abstracción, por ejemplo, Sudera plantea, bueno, a ver, el artículo 770, inciso B del Código Civil, no establece un periodo de capitalización, la cadencia de la capitalización, es decir, cada cuánto tiempo hay que capitalizar esos intereses.
Por lo tanto, como no lo establece, pues yo no aplico ninguna cadencia de capitalización y únicamente capitalizo al notificar demanda. Fenómeno. Lo cierto es que, efectivamente, el artículo 770, inciso B, no deja en claro cada cuánto hay que capitalizar. Pero esta discusión se dio en el seno de la Cámara. De hecho, había otras posiciones. Pompa, Vázquez, lo plantean y dicen hay que capitalizar cada 6 meses. Otros, en cambio, plantean no, cada un año, porque siempre está el temor de que esto genere una bola de nieve y a ver si todavía los trabajadores perciben una suma desproporcionada. Siempre está este temor, ¿no? Bueno, frente a esto, entonces, la posición de Sudera, y que luego aplicaría Catardo, y el Pesino también, es, bueno, entonces hagamos una cosa, no capitalicemos con ningún tipo de periodicidad, sencillamente dejemos de hacerlo. Entonces, si esto está bien o está mal, y bueno, depende del caso concreto. En principio está mal, a ver, en principio está mal porque supone romper mínimas pautas de convivencia en el ámbito de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, que si se conforma una mayoría haya un sector que desconoce el criterio mayoritario. Un sector además que, como decía al principio, no dio la discusión, porque francamente en el ámbito de un encuentro donde están los y las camaristas sería importante haber podido plantear en esa instancia la posición de Bueno, no sucedió. Ahora bien, entonces hice un ejercicio. Hay un expediente que es Villalba, del 27 de 9 del 22, sentencia de la Sala 8. La Sala 8 también, como decía, está en esta posición. Por lo siguiente, en Sala 8, como sabemos, está González, Pesino, Catardo. González, de acuerdo a lo que expresó en el momento de la discusión del acta, está de acuerdo con la posición mayoritaria de la doble capitalización, me refiero al momento de notificar demanda y con una periodicidad anual, pero como está en minoría en las salas por Catardo o Pesino, que tienen otra posición, al momento de votar, plantea, bueno, estoy en minoría, yo entonces voto a favor de la definición de Catardo, por ejemplo, que es una tesis restrictiva en cuanto a los intereses. Quizás es interesante, esto es una opinión personal, poder fijar la posición, aunque uno esté en minoría, porque en definitiva las composiciones de las minorías y mayorías van variando. Pero bueno, esa es la situación de la Sala 8. Pero entonces, ¿qué hice? Busqué numéricamente, me fui al expediente este bendito, Villalba, expediente 73345 del 15, a ver efectivamente cómo daban los números con el criterio que aplicaba la Sala 8, comparándolo con cómo daba con el criterio aprobado por mayoría en el acto y después por el acta y qué pasaba con el IPC. Porque si no, nos movemos en un campo de abstracción tan grande que en definitiva, si no vamos al caso concreto, no tenemos la menor idea de cuál es el despojo concreto que está teniendo lugar el trabajador. Y en este punto me parece grave la posición de quienes están promoviendo una interpretación restrictiva del acta. No es una interpretación restrictiva, dice adhiero parcialmente, en definitiva es aplicar una cuestión totalmente diferente, pero me parece grave porque ya no hay espacio para hacerse el distraído, la distraída. Quiero decir, hay un consenso absoluto entre todos los camaristas, y las camaristas, de que opera en Argentina una licuación absoluta de crédito que puede estar en el orden, de acuerdo con que lo comparemos, del 40, del 50, del 60%, del 70% si lo comparábamos con los dólares que podía comprar el trabajador en el momento del despido y los que podía comprar luego de transitar estancia judicial con los intereses. Entonces digo, cuando luego de la discusión que tuvo lugar en el ámbito de la Cámara, aparece un grupo de camaristas proponiendo un esquema diferente, con una interpretación absolutamente restrictiva, lo que con total claridad están haciendo es promover o de alguna manera ser impasibles, indiferentes frente al despojo de los créditos de los trabajadores. Y me parece grave porque estamos hablando de la Justicia Nacional del Trabajo, que es la justicia que precisamente tiene que ver con los sectores más desfavorecidos, o por lo menos los hiposuficientes, quienes por único capital tienen la fuerza de sus brazos. Entonces, no es un tema menor. Pero vamos a los numeritos.
nosotros tenemos que ese despido en concreto se produjo el 22 de junio del 2015. En Televisión Verdad, como decía Mirta, ¿no? Esto es el caso que acaban de votar en la sala 8. Villalba, expediente 73-345 de 15. Despido 22 de junio del 2015. Notificación de demanda 20 de octubre del 16. Monto de la indemnización reconocido por la sala, 395.000 pesos. Fecha de la liquidación, ayer. Nada, eso. Obviamente todavía no está, ¿no? Porque no bajó a primera instancia para la liquidación del 132, pero bueno, haciendo un poquito este esquema. Entonces, el criterio que están aplicando las salas 2 y la sala 8, es decir, única capitalización al momento de notificar la demanda, genera que esta indemnización de 395.000 pesos da 2.437.000, aplicando criterio de sala 2 y sala 8, 2.437.000. El criterio del acta da 7.314.000 pesos. Es decir, si aplico uno, tengo 2,5 millones, supongámosle, de indemnización. Si aplico el otro, tengo 7.300.000. Claro, frente a esta diferencia, alguien puede decir, es un escándalo. Si aplicamos el acta, vamos a aparecer en los medios. Feynman nos va a llamar. Pues, está bien. Pero frente a qué hacemos el comparativo, porque ese es el tema. Entonces, ¿es mucho o es poco? Bueno, dependerá de qué que sea mucho o poco. Entonces, ¿con qué lo comparamos? Con el IPC. El IPC, es decir, aquella canasta que mide los bienes y servicios, consumos populares, bla, 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 hace un ratito hablábamos, establece que si uno toma 395.000 pesos que deberían haberse abonado al trabajador el 22 de junio del 2015, al día de hoy, aplicando ese índice, equivalen a 5,5 millones de pesos. 5,5 millones de pesos representarían esos 395.000 del 2015. Y si a ese valor de 5,5 millones de pesos aplicamos una tasa pura destinada a compensar la falta de pago en término, una tasa pura del 7% anual, calculé. Entonces, ¿por qué antes referí, decía, atente con este número del 12% a partir del año 94? Porque en momentos de estabilidad de precios, la propia Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tenía una tasa pura del 12% anual. Es decir, el trabajador recibía la misma indemnización que el mismo monto indemnizatorio, con el mismo valor del crédito, que si se le hubiera pagado en término, y además le daban un 12% anual. Bueno, en este caso el calculito lo hice con un 7% anual. Más modestia no se puede. ¿A cuánto nos arrojaría entonces IPC más tasa pura anual del 7%? 8.374.000. Entonces, si ese trabajador le mantuviéramos el valor del crédito conforme a lo que fue aumentando el costo de la vida, que como todos y todas sabemos es bastante, y le aplicamos una tasa, estamos hablando de 8 millones de pesos. Bien. El criterio minoritario da 2.400.000. Aplicando el acta da 7.300.000 contra 8.300.000 que sería el IPC más tasa pura. Por lo tanto, lo que están haciendo los camaristas en este caso concreto es fallar absolutamente disociado del caso concreto, con profunda abstracción, pero sin desconocer los efectos, porque, como decía antes, no hay espacio para que alguien se haga distraído. Todos sabemos lo que está pasando en la República Argentina, todos sabemos la dimensión y el dramatismo que adquiere la crisis inflacionaria que tenemos, y por lo tanto plantear que la posición mayoritaria lleva a cifras abultadas y por lo tanto aplica una interpretación restrictiva de la galera, para decirlo muy académicamente. En el caso concreto vemos lo siguiente: si lo paso a porcentajes, aplicando el criterio restrictivo de salas 2 y 8, se van a sumar algunas más. Significa que el trabajador del caso, pero no es un caso hipotético, es de las sentencias que fallaron hace 2 días, recibe un 45% de la indemnización que le hubiera correspondido si aplico solo IPC. Y en el caso de que aplico
IPC y una tasa pura del 7%, recibe únicamente el 30% de la indemnización que le hubiera correspondido de haber cobrado en término. Y aplicando esa tasa pura, que es una tasa muy modesta del 7% contra el 12% que aplicaba la Cámara. Entonces digo, cuando hacemos los numeritos nos damos cuenta de lo que está en juego. Está muchísimo en juego, porque tiene que ver precisamente con un mecanismo que fomenta la industria laboral, no solo los trabajadores ni los abogados que los representamos y abogadas, ni los sindicatos, ni los jueces comprometidos con la justicia social y el Estado social y el práctico de derecho, sino que tiene que ver con la industria del juicio. Es fomentada precisamente por las patronales porque el negocio está en no pagar las indemnizaciones laborales, fundamentalmente las grandes empresas que laburan a otra escala, y hacer jugar la plata especialmente en el sistema financiero, y por ahí pasa la cosa. Frente a esta situación, y ya con esto líquido, nos encontramos con un cuadro complejo porque no sabemos qué va a suceder con las cámaras. Nosotros sabemos que hay 10 salas. La 1 tiene criterio amplio, la 2 restrictivo, la 3 amplio, la 4 amplio, la 5 amplio, la sexta no se sabe, la sexta, emblema para los y las laboralistas. ¿Pero por qué no se sabe? Porque está CRAI, que entendemos que tiene un criterio amplio, pero después está POSE, no sabemos, sospechamos. Restrictivo. Sospechamos, está CORACH, que sospechamos, posiblemente tenga uno restrictivo. Entonces, es probable que la sexta adopte un criterio restrictivo. La séptima, criterio amplio, 5-2. Octava, restrictivo. La 9, sospechamos que va a ser restrictivo. La 10, sospechamos que va a ser restrictivo. No por pompa, que fue clarísimo en la posición amplia en el momento de conformar las mayorías, pero tenemos a Corach y a Ambesi. Entonces estamos 5-5, lo cual nos lleva al ámbito de la rula, la lotería, con la que muchas veces convivimos los y las laboralistas. Frente a esto, me parece que es muy importante, entonces, cuando apelemos la sentencia de primera instancia, o cuando contestemos los agravios, apelemos la sentencia de primera instancia porque me sorprende, hablando con una querida amiga hoy, que ya un juzgado rápidamente asume la posición de Sudera y empieza a aplicar un criterio restrictivo. Ni siquiera lo cita Sudera, lo cual me parece hasta un despropósito porque textualmente le afanó su párrafo. Pero bueno, más allá de eso, que lo arreglarán entre ellos, que les cuento que se conocerán, lo cierto es que me parece que al momento de apelar ese tipo de pronunciamientos, lo mismo al contestar los agravios de la patronal, si en primera instancia se acepta o se aplica el acta tal cual lo conformó la mayoría, es necesario que nos pongamos a hacer cuentas, como aquella historia del ingeniero y del abogado, el que uno, la verdad que nos gustaban otras cuestiones, no nos imaginamos con Excel, planilla de cálculos y cuentitas y demás, que nos hacen hervir la cabeza, por lo menos a mí. Pero lo cierto es que hay que demostrar efectivamente estas tres cuestiones. Quiero decir, en el caso concreto, ¿cuánto es lo que daría la tasa restrictiva, la interpretación restrictiva del acta? ¿Cuánto es lo que daría el acta tal cual fue conformada por la mayoría? Y buscar algún elemento comparativo que demuestre que efectivamente no estamos hablando de hacer la deuda más onerosa, sino que estamos manteniendo el valor de la deuda y en tal caso aplicando, pero ni siquiera en todos los casos, pero en algunos supuestos aplicando un interés moratorio que compense la falta de pago en término. Esto que, insisto, con el interés moratorio que compensa la falta de pago en término, tiene que ver porque la tasa, que el interés necesariamente tiene que compensar en algo la pérdida de la falta de pago en término, porque el artículo 768 del Código Civil así lo impone. Entonces, no hay espacio para que los jueces desconozcan esta normativa, que es una normativa de orden público, por otra parte. Entonces, interés moratorio corresponde artículo 137 LST, artículo 149 LST, artículo 768 del Código Civil. Por lo tanto, si estamos frente a la aplicación de un interés que no contempla el interés moratorio, porque no hay ningún tipo de indemnización, sino que siquiera llega a cubrir la pérdida
la desvalorización, la licuación de ese crédito laboral, estamos hablando de la arbitrariedad más absoluta, de la inconstitucionalidad más absoluta. Por eso necesariamente, insisto, tenemos que afilar el lápiz, agarrar la calculadora y empezar a hacer cálculos para demostrar que algunas posiciones de determinados camaristas y de determinados magistrados y magistradas están siendo funcionales, sin lugar a dudas, sin ningún tipo de intención, pero sin advertir que están siendo funcionales a un criterio bien complejo que tiene que ver con que los trabajadores estén financiando un negocio de las patronales que no abonan en términos las indemnizaciones. Listo. Para agregar complejidad al tema de las salas, hay 5 salas en las que hay subrogancias. Y de esas 5, según yo tengo apuntado, en 3, según quien sea el subrogante, va a cambiar el criterio de la sala. Bueno, y ahora Nazarena Brisco, a propuesta de la Comisión de Derecho del Trabajo de Nava, y con el beneplácito de la corriente de abogada laboralista de la que también forma parte. Bueno, muchas gracias. Después de la excelente exposición, vengo yo a plantear temas más prácticos, ¿sí? Del acta reciente 2764. A modo de repaso, ¿sí? Tenemos que el acta resuelve por mayoría la capitalización con la periodicidad, manteniendo las actas 2601, 2630 y 2658, ¿sí? Con la capitalización anual. Y sugiriendo que sea aplicable a las causas sin sentencia firme sobre el asunto. Bueno, estas sugerencias en realidad nos generan una serie de dudas que, sin perjuicio de lo que podamos llegar a concluir hoy, como bien dijo él, va a ir cambiando a medida que las salas se vayan expidiendo. Pero bueno, vamos a la parte más práctica, las dudas o las consecuencias prácticas operativas de la aplicación del acta. Así que la primera pregunta y la más fácil es cómo se aplica el acta nueva. Yo hice un ejemplo tomando un despido del 30 de agosto del 2015 con una notificación de demanda del 17 de octubre del 2018 con un capital de sentencia, por ejemplo, de 80.000 pesos. Acá empezamos a plantear el tema de cómo lo aplicamos. Bueno, tenemos, como mantienen los intereses como mantienen las actas anteriores, vamos a calcular los intereses del acta 2601 desde el 31 del 8 del 2015, que es la fecha del despido, hasta el 22 del 3 del 2016. Eso nos va a dar un resultado, por ejemplo, A. Después vamos a practicar los intereses del acta 2630, desde el 23 del 3 del 16 al 30 del 11 del 17, con un monto B. Y por último, el acta 2658, intereses del 1 de diciembre del 17 al 18 de octubre del 18, que es la fecha en la que se notifica la demanda. ¿Sí? Esto nos va a dar un subtotal, o sea, el capital nominal, y le tenemos que sumar los intereses de las 3 actas. Ese capital es el que vamos a capitalizar con el acta 2764. Desde, en este caso, en este ejemplo, desde el 19 de octubre del 18 a la fecha de hoy que hacemos en la liquidación. ¿Sí? Tomando un ejemplo, bueno, en el ejemplo práctico a mí me da un capital de condena con los intereses y la capitalización de 1.148.000, comparado si hubiésemos aplicado simplemente las 3 actas como se hacía anteriormente, un capital de condena de 368.500 pesos. Así que en un juicio de poca cuantía, pues sí, bastante significativo, pues se va mucho más el monto. Bueno, no puedo dejar de hacer mención que el Colegio de Abogados del Capital Federal ya tiene el aplicativo para poder hacer el cálculo. ¿Sí? Bueno, para el que no lo sepa cómo utilizar, entra a la página del colegio, cálculo de tasas, tienen que generarse un usuario y una contraseña. Se les va a desplegar un menú con las diferentes tasas, ¿sí? Acá, siguiendo el mismo ejemplo anterior, siempre vamos a tener el capital de condena original y vamos a tener que hacer el cálculo dividiendo
en cada una de las tasas, de las actas, perdón. El acta 2601 aparece como tasa activa Banco Nación para préstamos personales de libre destino. Lo que se hace ahí, se les pide el monto original, la fecha inicial, que va a ser la fecha del despido, en este caso el 30 del 8 del 15, y como fecha final siempre se tiene que poner la fecha del periodo hasta que llega el acta. El acta 2601 llega hasta el 22 del 3 del 16. ¿Sí? Eso por un lado lo tenemos que guardar porque no está unificado, tenemos que ir haciendo paso por paso. Seguimos con el cálculo del acta 2630. En este caso lo buscamos como interés simple. No van a ver en ningún lado que dice acta 2630 y esto siempre genera mucha confusión en el aplicativo del colegio. Volvemos a lo mismo. Capital original, los 80.000 pesos. Fecha inicial, acá vamos a poner el día posterior que le sigue, que dejamos del acta anterior, ¿sí? 23 del 3 del 16. Y la fecha final es la estipulada, la que estipula la misma acta, que sería el 30 del 11 del 2017. Y acá manualmente hay que colocar tasa de interés 36% con una periodicidad anual o un interés del 3% periodicidad mensual. Otra vez, guardamos ese resultado, volvemos a salir y tenemos que ir a la tasa activa efectiva no vencida, cartera general diversa del Banco Nación, que ahí sí lo dice, acta 2658. Siguiendo el mismo procedimiento, otra vez el mismo capital original, fecha inicial, el día posterior que dejamos del acta anterior, el 1 de diciembre del 17, y fecha final, acá es donde cambiamos el procedimiento que veníamos haciendo antes, porque acá la fecha final va a ser la fecha de la notificación de la demanda. Esta es la salvedad y bueno, a partir de ahora, este resultado también lo vamos a guardar, sumamos los intereses de las tres actas al capital nominal, ese monto X es el que vamos a actualizar con el acta 2764, que ya está. Les hago una buena noticia, no hace falta que hagamos todo el cálculo, le sumamos capital, intereses, un año no. El aplicativo del colegio ya te lo hace directamente, ya lo probamos con él, hicimos prueba de error con un caso simple y el aplicativo del colegio ya directamente te tira la fecha inicial. Acá en el aplicativo del colegio vamos a poner la suma que nos dio de la suma de las tres actas más el capital nominal. ¿Sí? Y la fecha final, la fecha del día que hacemos la liquidación. Entonces, nuestro monto de condena será el monto de capital con los intereses más el resultado del monto de la capitalización desde la notificación de la demanda hasta el momento de realizar la liquidación. ¿Sí? Espero haber sido clara en este sentido. Después, si quieren, retomamos cómo lo aplicamos. Una pequeña preguntita para hacer, ¿no pasamos? O sea que fecha inicial en la última capitalización es notificación de demanda. Sí. ¿Sí? Según cuando sea la notificación de demanda. Pues si la notificación de demanda es anterior, vas a tener que cortar en alguno de los... No, está bien, pero la fecha inicial para el último cálculo es la de notificación de demanda. La 2658 va a llegar hasta la fecha de notificación de la demanda y la nueva acta de la 2764 es el día posterior a la notificación de la demanda hasta la fecha que realizaste el cargo. ¿Sí? Bueno, seguimos con el tema de las dudas operativas en cuanto a la aplicación. El texto del acto nos dice que la capitalización se realiza, bueno, desde la notificación de la demanda, pero ¿qué pasa si hay varios demandados? ¿Sí? Esto es una duda que igual la menciona la misma acta, ahora no me acuerdo cuál camarista lo dice. Que en el caso del liticonsorcio pasivo será el primer perfeccionamiento de la notificación de cualquiera de los liticonsorcios con indiferencia de cuál de ellos se trate. Es decir, la primera notificación de demanda, esa es la que vamos a tomar a los fines de hacer el caso. ¿Sí? Perdón, confuso, porque Bior mandó hoy una notificación al nuevo acuerdo que se hizo y ahí cambia, porque a lo mejor esto no es de ella. Pues ella dice que de la última notificación y no de la primera. Bueno. Lo que pasa es que no está resuelto. El problema es que a veces hay cosas que dice uno, pero después no están en la resolución. Bueno, indubio pro operario, primera notificación.
Perdón, en principio yo de no sé solidaridad si es la más inmediata en el tiempo la más favorable al trabajador. Porque Claro, como sí. las menos interés. Está bien, sí. Claro. Sí, Claro. Pero capitalizamos Depende, rápido. depende, No, depende si después capitalizamos capitalizás o no. Depende si te aplican la 26. Si solo capitalizás una vez, sí, es mejor que sea después. Si tiene Si cadencia, capitalizás cada vez, es mejor que sea, Exacto. me parece. Claro. Depende de cada caso. Sí, las fechas dependen. Los tiempos. Bueno, te va armando debate que otra duda que nos Acercate genera, un bueno, poquito el micrófono, ¿puede ser? sí. Otra duda o cuestión operativa es, bueno, la obligatoriedad del acta, ¿sí? Recordemos que siempre el acta habla de sugerencias y que además no provienen del plenario y toda la cuestión que inclusive los mismos camaristas estuvieron hablando hasta el día de hoy. Bueno, y acá es la pregunta amplia que también estuvieron refiriendo ellos, es: ¿pueden apartarse los jueces en primera y segunda instancia en la aplicación de la capitalización? ¿Sí? Atento a lo establecido en el 770, ¿se pueden apartar o no? Es cuestión de... ¿Es una norma de orden público? ¿Cómo lo vamos a plantear al momento de que nos surja? Bueno, Me parece sí. que es diferente de primera y de segunda instancia. Porque si es de primera instancia, tenés la posibilidad de apelar y que los jueces de Cámara les conviertan a sugerencia en la resolución. En cambio, nuestro problema es cuando otro camarista que participó del acta va en contra de lo resuelto por la mayoría, que ahí es un Claro. problema. También podemos decir que, bueno, el juez conoce el derecho, entonces con el principio de libre incuria no debería apartarse y debería aplicarse, ¿no? También hay quienes piensan que ni siquiera se tiene que pedir justamente porque están dados los presupuestos de tener una sentencia notificada e intereses moratorios, así que ni siquiera dicen ellos, algunos opinan que ni siquiera hay necesidad de pedirlo, pero bueno. Al momento práctico, nos sentamos mañana a hacer una demanda. ¿Hacemos futurología? ¿Qué hacemos? ¿Escribimos un apartado que diga en el hipotético caso que vuestra señoría no aplique? ¿O en el hipotético caso que la demandada apele la tasa 2664? Eso es a lo que vamos nosotros hoy en día. ¿Qué hacemos? Porque ya sabemos que la demandada nos va a decir: si no lo planteaste, ahora no lo podés reclamar. Otro tema, si lo aplican cuando no lo pedimos, le van a decir a su señoría, cuando apelen, está fallando extrapetita, ¿sí? Y van a empezar con todos sus planteos de arbitrariedad, confiscatoriedad, etc. Bueno, acá es donde nos vamos a tener que defender con uñas y dientes. Otras preguntas que nos fuimos haciendo respecto al tema de que el acta se aplica a causas que no tienen resuelto el tema aún, ¿sí? Por ejemplo, si se planteó la capitalización pero no se resolvió aún, es lo que decíamos recién. Creemos que sí, que debe aplicarse por ser una norma de orden público y el juez debe aplicarla por el principio de iure non incuria, ¿sí? Ahora, pero si se planteó y se rechazó en primera instancia, en Cámara, ¿lo podemos plantear? También, al igual que el caso anterior, yo opino que sí. Hay que ver cómo nos va. Ahora, si hay cosas juzgadas sobre la tasa de interés, es decir, si ya salió una sentencia con las actas anteriores, pero puede ser que no hubo un pronunciamiento específico ni a favor ni en contra de la capitalización. Lo pedimos en la etapa de ejecución. El tema es el que generemos entre todos este debate. ¿Cómo paliamos todas estas cuestiones que nos van a ir surgiendo a medida que empecemos a litigar con esto, ¿no? Es un poco el motivo de este encuentro, que podamos realizar este tipo de cuestionamientos, sobre todo nosotros como parte de las organizaciones de abogados laboralistas que estuvieron tratando estos temas en la Cámara para la actualización de los créditos laborales. Así que ahora es que los invitamos a ustedes a que nos hagan consultas, preguntas de todo
tipo, no tenemos respuesta específica para todo, pero entre todos podemos sacar una idea. Yo creo que no es una norma de orden público, es una sugerencia, pero no es una norma de orden público. Yo creo que cualquier juez, o cualquier sala, más allá del contrasentido de la sala de no aplicar su propia norma, pero los jueces de primera instancia absolutamente pueden no aplicarla, así como podían no aplicar cualquiera de las otras 3 actas. Lo hacían por una cuestión práctica. El problema de si es de orden público es si el Código Civil, al marcar claro, intereses en no, orden pero rechazar intereses. Señor, condenó a capital, pero no interés. Tiene que aplicar el código. No, tendría sentido si en un acuerdo se llega renuncio a los intereses. Esto es lo que es en el privado, no en materia laboral. Yo creo que el Código Civil, cuando establece las prelaciones de normas y dice cuándo la norma tiene prioridad sobre un acuerdo entre privados porque hay casos en los que los tiene y hay casos que no dice, como no ha dicho nunca, esto es de orden público o esto no es de orden público. Vos pide que la interpretemos de acuerdo al sentido de la norma y al contexto. Queda que lo interpreta. Yo creo que la capitalización, y se lo dice el abogado de empresa, ¿no? Porque fue abogado de empresa. Yo creo que lo que es correcto es eso, la capitalización. Para quien está demandado, la tiene que aplicar. Y creo que esto tiene importancia, alguna vez lo comentamos también en la comisión, porque acá tenemos 2 cuestiones, no solamente en cuanto a orden público y orden privado, sino en cuanto a cuándo ha sido planteada y cuándo ha quedado firme. Porque una cosa es la capitalización o no capitalización y otra cosa es la tasa de interés que se aplique. Son 2 cuestiones distintas. Una sentencia puede haber quedado firme en relación a la tasa, pero no haber quedado firme o por no haberse discutido la capitalización. Estos son temas a discutir. Y a mí me parece que la capitalización te la impone el Código Civil. Yo en materia comercial he tenido fallos adversos. Pero solo te la impone por la notificación de la demanda, no te la impone periódicamente por un año, solo la permite. No, el plazo, en la cadencia, como dijo el compañero, no la establece una cadencia máxima para los acuerdos entre privados, nada más. Hasta aquí llegó el Código Civil. Luego viene una interpretación del acta, que a mí, sinceramente, me gustó mucho tu intervención porque no me hice una tablita, qué votó cada uno, para tratar de ver qué es lo que van a resolver, inclusive votos que yo quiero pensar, porque aquí algunos camaristas yo los conozco, me parecen serios como juristas, y lo que parece como fundamento es un galimatías, de manera que quiero ver, o lo han expresado mal o cosas por el estilo, pero creo que cualquiera de nosotros que actuara como docente y le presenta un proyecto, se lo devuelve y le dice, fundamentelo bien, ¿no? Esta es mi opinión sobre los votos de los camaristas. Me rompí la cabeza para tratar de entender y comparar. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Y tenemos el segundo punto. Estamos en el tema de que queda firme. ¿Y qué pasa si hay codemandados y uno consciente y otro queda? Es otra pregunta que nos deja el acta. Yo personalmente, como abogado, me gustaría pedirle a los jueces un nuevo acta, pero también le pediría a cada uno de ellos que anticipen sus fundamentos, no lo digan como me imagino que habrá ocurrido a Manuel Sala, que los hagan circular primero y luego los discutan, para que se puedan discutir los distintos argumentos. Yo tengo la misma sensación que vos, y además la comparto, creo que los abogados de economía no entendemos nada. De manera que a mí me genera la duda cuando se habla de que hay una doble capitalización por la tasa y por la capitalización del código, y yo no sé si hay una doble o no doble. Y también quiero ser honesto en lo que dije recién. En sede comercial, a mí no me han dado capitalización.
en juicios comerciales entre particulares y la demanda de una compañía de seguro por incumplimiento de una póliza de seguro, para decir, ¿de qué me están hablando? Porque no está pactada. Lo aplico directamente y otra cosa, ¿no? Y con lo cual es mi opinión, que es Hay en la Cámara Comercial, Sí. yo tengo acá, hay un plenario que modificó el plenario USAL. Teníamos que contar con un abogado, a ver si el dato puede ser. Que dice que cuando se dispone la aplicación de una tasa de un banco público, hay que aplicar esa tasa ¿Cómo de la aplican? conformidad como la aplican los bancos. Y los bancos la tasa la aplican, es de la Cámara Comercial, ¿no? pero la aplican capitalizando. Yo tengo un par de apuntejos para tirar de datos, ¿no? A veces hay que volver a ver algunas cosas, ¿no? Yo me lo digo a mí, si a alguien le sirve. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, más o menos lo conocemos todos, quien más, quien menos. Me apareció este artículo que no lo tenía en mente. 277, Código Procesal Civil y Comercial, capítulo 4, recursos, sección 5, procedimiento ordinario en segunda instancia. Artículo 277, poderes del tribunal, Cámara. El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. Esto es lo que dicen siempre. Principio de congruencia, tanto apelatum, tanto devolutum, la apelación en la demanda, no me acuerdo cómo la llaman. Bueno, no obstante, sigue. No necesito música de fondo para decir. Deberá, no obstante, deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia. 277. Hay una singularidad que yo veo en esta discusión. Que una sentencia, primera instancia, sentencia de Cámara, te resuelve un conflicto pretérito, pasado, conflicto jurídico. Entonces, que te hacen la demanda, te tenían que pagar tanto. Y esto hasta hoy va a llevar, aquel tanto, va a llevar tal interés. Y en el plazo que vos tenés para apelar, tenés la circunstancia desde aquel momento hasta hoy. Vos no podés estar apelando por lo que no sabés qué va a pasar dentro de un año y medio. O dentro de 6 meses, o dentro de 8 meses, o dentro de 2 años. Porque eso no se puede ni siquiera prever en la sentencia. Y por eso, otro dato. Música, maestro. Es admisible, acá cuando digo desvalorización, cámbienlo por interés. Es admisible el reajuste por desvalorización monetaria con prescindencia de las diversas ocasiones procesales en que solicitó, en tanto se garantice el derecho de defensa de la contraparte. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Müller Emilio contra Jae Wang Kim, fallos 304-1325. Es procedente el reajuste por desvalorización monetaria de una condena a daños y perjuicios, pese a no estar prevista en la sentencia basada en la autoridad de cosa juzgada la posibilidad de su actualización. Va de vuelta, leo sin esto. Es procedente el reajuste por desvalorización monetaria de una condena a daños y perjuicios, pese a no estar prevista en la sentencia basada en la autoridad juzgada la posibilidad de su actualización. Ello es así, pues la determinación de los valores monetarios efectuados en la sentencia traduce solo para la oportunidad en que se dictara la significación económica de la deuda, previéndose su pago en los plazos establecidos para el cumplimiento del fallo. En los supuestos que el trámite de la ejecución excede dicho plazo sin que medie cumplimiento del obligado, es justo revalorizar la cantidad deudada para restablecer la real significación de aquella. Corte Suprema de la Justicia de la Nación, Mester José, fallos 299-35. ¿De qué año es eso? Más o menos. Porque los datos completos, agarrá la punta que te tiro y googlea, no tengo daño, pero es viejo. Es viejo, Sí. el estilo parece... Sí. Coincidentemente, no obsta, coincidentemente lo puse yo, perdón, no obsta a la actualización de los créditos cuyo valor real se ve disminuido por efecto de la depreciación monetaria y cuyo cumplimiento sea demorado por la conducta ilegítima de quien ha permanecido deudor,
doctrina que tiende al mantenimiento de la intangibilidad del crédito durante todo el proceso judicial. La circunstancia de que se hubiese formulado el pedido después de dictada la sentencia de trans y reconsideración. Ello no importa violación de los principios de preclusión y cosa juzgada, emanación procesal de la doctrina de los actos propios, ya que el reajuste por depreciación monetaria se refiere a algo que no es sustancialmente diverso del reclamo originario de la litis, sino, como esto mismo, razonablemente traducido en valores vigentes en tiempo posterior. Corte Suprema de Justicia de la Nación, si querés el año te voy a dar la fecha, 5 de marzo del 87, Banco Fabric de la Plata Cooperativo Limitado, en liquidación contra Tarabini Humberto Modesto. Y otro datito más que se puede llegar a invocar, si es que lo encuentro. Acá debe estar. Fiscalía General del Trabajo. Dictamen 63419 del 5 de junio de 2015, en un expediente de la Sala Cuarta, Zunini Mariana contra IBM Argentina, dictamen de la estimada doctora Cristina Prieto, que era fiscal adjunta en ese momento. Cabe aceptar la posibilidad de efectuar ulteriores revisiones a las variables de ajuste y en especial a la tasa de interés en el marco de un juicio ya resuelto por sentencia definitiva y a la imposibilidad de alegar la cosa juzgada para el futuro. Tampoco la parte actual. Por otra parte, la manifestación del accionante relativa a que la sentencia de primera instancia fue anterior al dictado de la mencionada disposición es trascendente, ya que no solamente no pudo haber sido considerada por el magistrado de la anterior instancia, sino que tampoco la parte actora tuvo oportunidad hasta ese momento de pedir su aplicación. No se puede pedir la aplicación de un acta que no existe. Una solución adversa privaría de contenido a los intereses como resarcimiento por los perjuicios nacidos de la privación del uso oportuno del capital, vulneraría lo dispuesto por el artículo 508 del Código Civil y convertiría la mora, reprochable y antijurídica por esencia, en un beneficio para el deudor que vería licuada su deuda por el simple correr de los días. Tampoco es razonable ni admisible una interpretación que culmine en el enriquecimiento sin causa del sujeto pasivo de la obligación a expensas de un acreedor alimentario tutelado por el ordenamiento constitucional y legal. Dato para hacer planteos respecto a los expedientes donde ya hay sentencia de primera instancia e incluso de cámara, ¿no? En ese aspecto. Aunque por lo que dicen en el acta parece que tendría difícil que prospere. Pero guarda con una cosa, nosotros digo, suponiendo mal quizás, que estamos todos por la parte actora, pero guarda que se van a venir los planteos de las demandadas. Y hay que tener fundamentos para bancar el acta. Y estos fundamentos de la propia Corte me parece que son muy útiles para bancar la validez del acta, por el contenido del acta al menos. Y esto ya te acordás que lo comentamos en la comisión. ¿Qué ocurriría si la cosa juzgada dijera que la tasa de interés, la actualización no la dice, es hasta el efectivo pago? Acá está coordinado esto con Carlitos Herrera. Acá en el teléfono. Una vez por semana discutimos. Digamos, y Paula posiblemente coincida, y muchos otros también, que esto es tener oficio. Sí. Dicha suma, X, una sentencia que tiene por lo menos un año de primera instancia. Dicha suma devengará intereses desde su exigibilidad, cuarto día hábil del distracto, 3 del 7 del 2017, hasta su efectivo pago, conforme las previsiones y directivas del Acta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo número 2658/2017 y las eventuales actas modificatorias dictadas que pudieran entrar en vigencia hasta la fecha de cancelación total del capital de condena. ¿Quién es el juez? De la Maris Vulcano, juzgado 40. Pero digo, a veces hay que checar porque puede haber... Pero eso es importante, digamos, cuando viene la sentencia. ¿Qué es lo que vas a apelar en la sentencia? No, pero además esto, digamos, te ahorra un planteo si no apelaste la tasa de interés en la sentencia o que no te resolvieron la capitalización. Uno puede llegar de dos formas con este requerimiento que hace la Cámara, que en lo personal no sé para qué se metieron en eso.
a veces no tienen a decir, siempre que no exista sentencia firme sobre el tema aquí resuelto, además es confuso, porque el acta dice lo mismo. El cambio está en la capitalización. Digo, más allá de lo que hayan querido decir, pero lo que dijeron es esto. Entonces, si no, vos podías llegar apelando la tasa, o podías llegar apelando que no te resolvieron la capitalización si la planteaste, o que no dispusieron la capitalización si no lo planteaste. Pues yo coincido con algo que decías vos, Carlito. Nosotros no tenemos necesidad en las demandas de pedir que la condena sea con intereses. Lo que no quiere decir que como abogado viejo no poner. No, pero obviamente lo haces. Pero no es que en una sentencia te puede decir, y como no pidió que se condene accesorio de intereses, no condena. Pues esto lo tiene que hacer el juez. Lo tiene, así como tampoco está obligado a la demanda de decir, quiero que me aplique tal tasa. Digamos, pues. Entonces, por eso hay otra discusión, quizás demasiado finita y quizás que nos excede como litigante y era más para la interna de la Cámara, de qué es lo que estaban haciendo los jueces en el acuerdo. Los jueces en el acuerdo estaban interpretando el 770, inciso B. Entonces, esto hace que alguien pueda sentir herida su susceptibilidad diciendo, a mí no me pueden imponer interpretación de derechos si no es a través de un plenario, o alguien puede utilizar este argumento para seguir sacando sentencias licuando los créditos de los trabajadores, pero sin decirlo en estos términos, como decía Lule, dice, no, a mí nadie me puede imponer, entonces sigo haciendo que los créditos se licúen un 30%. Entonces, ¿están interpretando el 770? ¿O están diciendo 770 capitalización al traslado de la demanda y después de facultad de los jueces disponer cómo se aplica la tasa de interés? No estoy aplicando el 770, estoy diciendo cómo se aplica la tasa de interés que estamos fijando. Entonces no te estoy haciendo una interpretación obligatoria del 770. Estamos acordando en la Cámara, acordando y resolviendo por mayoría cómo se aplica la tasa de interés. Entonces no es que te estoy dibujando un plenario y vos y tu susceptibilidad sigan adelante y vos de interpretar. De hecho, cuando yo sostengo, hablando en la charla, esto no es obligatorio, un acta, se me ocurrió a mí, ¿y si llaman a un plenario? Porque el problema de que llamen a un plenario es que se analiza la justicia. Todos los juicios. Claro, sí. Se frenan todos los juicios. Porque yo creo Sostenido. Y el mecanismo del plenario te lleva a la posibilidad de 3 rondas. A ver, después hay que. No lo comunicamos nosotros. Pero ¿qué conviene más? ¿Que se paralice todo 7 meses y que se resuelva? ¿O que sea Pato Gallareta? A ver, como decir, yo me lo pregunté. Yo te toco la sala segunda. Viene mal. Ay, ojalá que pase de marzo, que no me saquen la sentencia rápido, porque en marzo cambia la subrogancia. Entonces entramos en una cosa. Yo estoy de acuerdo con vos, y además lo planteo como un juego teórico, no como un tema práctico. A veces dice, me la como, no lo planteo, pero para que se terminen rápido. Y yo me he comido cosas en cámara, brutalidades de cámara, para que no discutir más. Pero el tema del plenario, yo me lo planteé teóricamente, porque creo que de hecho sí hay una interpretación del 770. Cuando dicen que al inciso B se le aplica como tope máximo el inciso A, están haciendo una interpretación, una manera de analogía que ni siquiera es decir, mire, sí, corre para cualquier cosa, dice por analogía, y como es una interpretación de la ley, no de un convenio, es aplicable también. Digo, señor, por analogía, tomo esto como tope y después digo tal cosa. Yo creo que hay una suerte de interpretación. Puede ser. Tiro otra, digamos, en tren de tirar porque después hay que hilvanar, ¿no? Esto puede ser también muy tema táctico. Irá en cada uno, irá en la situación de pleito, ¿no? Viendo las